¿cómo están? Saludos de nuevo. Yo por aquí, Mayra, para los nuevos que aún no me han visto desde que se suscribieron. Gracias por suscribirse, gracias por estar aquí. Y a todos los que ya estaban y que se han mantenido también, muchas gracias. Realmente hace días desde la última vez que estuve aquí, pero bueno, aquí estamos. Estoy apareciendo por aquí para compartirles información relevante sobre los trámites de visado, para decirles que el canal sigue, que estamos aquí, que vamos a continuar actualizando los contenidos anteriores que tenemos. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre el visado Schengen cuando tenemos un familiar ciudadano de la Unión Europea. Porque ese es un tema que me he dado cuenta en las consultas que ofrezco en videollamada y también en los trámites de visado que realizamos. Me he dado cuenta que muchas personas todavía tienen un poco de confusión aquí en este tema sobre de que soy familiar de un ciudadano de la Unión. Entonces, esto aplica para mí, esto no aplica. Así que hoy vamos a aclarar todo eso. Quédate hasta el final de este video y dale like si te gusta este contenido, porque te voy a explicar absolutamente todo. Primeramente, quiero aclarar, porque sí, tengo algunos videos por ahí que hablan sobre el visado de familiar de la Unión, de ciudadano de la Unión. Entonces, ¿qué consideran los consulados Schengen familiar de ciudadano de la Unión? Este visado, ¿cómo podemos usar este detalle a nuestro favor para nuestro visado? ¿Y cuándo lo podríamos utilizar? Aquí principalmente es donde entran ciertas dudas y ciertas confusiones. El visado Schengen para un familiar ciudadano de la Unión Europea, de uno de los países Schengen, es un visado que generalmente es como más flexible, te da cierta como seguridad al momento de aplicar a este visado, porque el reglamento dice que de alguna manera los familiares de ciudadanos de la Unión Europea, del espacio Schengen, tienen como cierto derecho para circular libremente en el espacio Schengen. Pero el asunto aquí está en que cuando se considera un familiar directo, solamente se puede decir que ellos toman mucho en cuenta el esposo o la esposa de un ciudadano de la Unión, los hijos menores de un ciudadano de la Unión o de su cónyuge. Entonces, una de las principales dudas que veo es sobre los padres. Los padres son también familiar de ciudadanos de la Unión. Aquí esto ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque para beneficiarte de esta flexibilidad, en el caso de los padres, no aplica mucho. Puede aplicar siempre y cuando ese padre dependa de ti económicamente. Un ejemplo, para si es que le quiere hacer como traerlo a vivir a la Unión Europea. Es un proceso muy complicado. Debe demostrar que esa persona, tu papá, depende al 100% de ti y que no tiene a nadie más en RD, por ejemplo, en su país, que pueda ver por él. Entonces, quizás si tu familiar tuvo un visado y viajó a Europa, dentro de Europa, a través de migraciones, se te haga más fácil, quizá en caso que quieras reagrupar, pues. Pero desde el país de fuera del espacio Schengen, tramitar este visado para que ellos lo consideren como familiar de ciudadano, tiene que cumplirse ese detalle de que ese papá dependen al 100% del familiar ciudadano. Eso si te quiere acoger a esta ventaja del visado Schengen de ciudadano de la Unión. Entonces, los hijos menores y los cónyuges, eso está claro, ¿verdad? Puede tener este visado para ir a vivir con tu familiar, si tu familiar vive en el espacio Schengen.
Luego, si tu familiar no vive en el espacio Schengen y, por ejemplo, vive en el país de Latinoamérica, vamos a decir en República Dominicana, también te va a beneficiar para tener el visado y poder viajar acompañando a tu familiar. Pero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Que no todos los consulados te van a dar el mismo tratamiento. Entonces, por eso muchas personas se equivocan, piensan de que, ok, ya es familiar de un ciudadano de la Unión, ya esa visa es 100% segura. Entonces ahí sucede el pum, que entonces no hacemos las cosas correctamente como la tenemos que hacer y nos niegan el visado. Por ejemplo, para no ir muy lejos, el consulado de España, uno de los requisitos principales para ellos es, para ellos considerarte familiar de ciudadano en este sentido de visado, el requisito principal es que el matrimonio se haya registrado previamente en España. Si tú te casaste con un ciudadano de España y tú no has registrado el matrimonio a través del consulado de España o directamente en España, ¿qué sucede? Cuando vas a pedir este visado de familiar, de ciudadano de la Unión, pues lo más probable es que te digan que no, porque tu matrimonio, aunque te casaste ya quizá en República Dominicana, pero no está registrado a través de España. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esos detalles porque cada consulado tiene sus reglas para darte este visado. ¿Qué sucede cuando nuestro familiar vive en el país y queremos el visado solamente para acompañarlo? O que el familiar vive en otro país y queremos el visado para ir a encontrarnos y pasar un tiempo juntos, pues. En este caso, claro, puede tener cierta ventaja en cualquier consulado generalmente, no en cualquiera, no en todos, pero en la mayoría de los consulados, porque si estás casado con un ciudadano de la Unión y tu objetivo de viaje es solamente hacer turismo, pues viajar con tu familiar al espacio Schengen o ir a encontrarte con él para pasar unos días y luego regresar, la mayoría de los consulados van a valorar mucho el que estén casados legalmente, aunque el matrimonio aún no se haya registrado. Pero si hay un documento legal que dice que están casados, la mayoría de los consulados es muy probable que te aprueben ese visado siempre y cuando haga las cosas correctamente. Y otra cosa también, con un plan que se vea de que el objetivo del viaje es temporal, que tú vas a visitar ese país y vas a regresar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás casado con un ciudadano de Suecia y quieres ir a Francia, Francia no te va a dar un visado para que tú te vayas a vivir con esa persona a Suecia. Francia te puede dar un visado para que tú vayas con tu familiar a visitar a Francia, a conocer Francia, a hacer turismo en Francia. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro al momento de tramitar este visado para poder tener un resultado positivo. Porque sí, te pueden negar el visado aunque sea familiar de un ciudadano del espacio Schengen, de la Unión Europea, pues. Entonces, si eres cónyuge, si es un hijo menor de edad, generalmente, esto te beneficia y el formulario se llena de una manera diferente. Tengo un video por ahí que habla de cómo completar este formulario, donde mucha información, como por ejemplo del trabajo, de alojamiento, del costo del viaje, no es muy relevante para el formulario, es como que no es obligatorio. Pero si tú estás tramitando un visado para ir a visitar un país en calidad de turismo con tu ciudadano, igual trata de llevar todos los documentos referentes a tu plan turístico para que todo quede claro y en el consulado puedan percibir que tus intenciones son ir a conocer ese país, hacer turismo a ese país y no irte a vivir con tu familiar al otro país. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y es muy importante. Ese visado, generalmente, principalmente para los esposos, esposas de un ciudadano de la Unión, en la mayoría de los consulados es gratis, no tienes que pagar. Cuando completas el formulario online, que el formulario te pregunta si eres familiar de un ciudadano de la Unión y tú le dices que sí, te exonera automáticamente muchas preguntas. Pero me estoy refiriendo precisamente a un familiar directo, principalmente los cónyuges e hijos menores. Porque ya cuando son hijos mayores, que son los papás u otro familiar, ya eso se sale de esa ventaja, ya eso se sale como de
de este círculo, de este beneficio. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un familiar ciudadano, pero no es ni cónyuge ni papá? Esa es otra confusión que tienen las personas al momento de solicitar un visado de Schengen, porque tienen a su tío que vive en Europa y es ciudadano, tiene ciudadanía de ese país. Ya se piensan que automáticamente no tienen que poner la información del trabajo en el formulario, no tienen que poner la información del costo del viaje y eso. Entonces eso es un error, porque ya para un tío, para un hermano, eso no aplica, no aplica. ¿Cómo tú puedes, en este caso, justificar tu visita a tu familiar? Pues de esa manera, visita familiar, no como familiar de ciudadano de la Unión, es muy diferente. Entonces, la visita familiar se justifica con una invitación generalmente, que tu hermano es ciudadano, vive en la Unión y quiere que tú lo vayas a visitar. La carta de invitación es el elemento clave. Entonces, claro, igual manera, tienes que justificar, demostrar el vínculo que tiene con tu hermano, pero las informaciones del trabajo, las informaciones del costo del viaje, todas esas informaciones tienes que ponerla en tu formulario, y también tienes que demostrar que tienes compromisos en tu país, que tienes recursos para el costo del viaje, porque la invitación solamente te provee alojamiento. Claro, hay excepciones en que a veces el invitante dice, no, yo me encargo de todo el costo del viaje, ya eso es otra cosa. Y aún así siempre es importante que tú puedas demostrar que eres económicamente independiente, para que en el consulado no vayan a pensar que tú vas a usar este visado para quedarte allí trabajando. Entonces, aunque el invitante nos cubra todo, siempre es bueno que lleves tus documentos de tu cuenta de banco y también tus documentos de trabajo, negocio o lo que hace. Pero tomar siempre en cuenta, si tu familiar es un hermano, es un tío, es un primo, eso no aplica para el visado familiar de ciudadano de la Unión. En ese caso, el visado sería con invitación, visado de visita familiar. Este tema es bien amplio y bien complejo, pero yo realmente espero que se haya entendido bien, que se haya entendido claro. Igual manera, si tienes dudas, déjame un comentario por ahí debajo que voy a estar leyendo y te voy a responder. Si te gustó este video, dámele like, comparte con tu familia, con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu primo, con todos, para que todos se enteren cómo funciona realmente el asunto de visado de familiar de ciudadano. Estamos aquí y nos quedaremos aquí, así que no olvides suscribirte si no lo has hecho, y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!